No respires cuando lo escuches. Eso fue lo primero que me dijo el viejo del taller, con la mirada clavada en mi teléfono, como si el vidrio negro escondiera un pozo. Y yo me reí. Sí, me reí porque nadie te prepara para la vergüenza de reírte justo antes de que algo te cambie la vida. Pero déjame empezar por el límite exacto donde se torció todo. Susurra conmigo. Acércate, porque si hablo alto, eso me encuentra más rápido y tú no quieres que aprenda tu nombre. Yo trabajo instalando fibra y revisando antenas en pueblos que se van quedando afuera de los mapas. Puntos grises por los que pasa la carretera, pero no el recuerdo. Y no sé por qué aquel martes, sin luna, con un viento como de nevera abierta, el medidor empezó a marcar picos raros, una vibración que no era eléctrica ni del tráfico ni de transformadores, una vibración que se sentía en las muelas como si te acariciaran el nervio con un hilo de hielo. Y yo, tonto, saqué el móvil, activé la grabadora, apunté al campo detrás del cementerio y dije, a ver qué eres. Y lo capturé, lo juro, lo capturé, pero no como esperas. No fue un lamento, ni una voz, ni el crujido de un animal grande. Fue un susurro grave, tan grave que el micrófono casi no pudo, como un zumbido sostenido que parecía estar debajo del sonido, una línea oscura por debajo de todas las líneas. Y cuando el archivo se guardó y lo reproduje, pensé que mi teléfono había muerto porque las letras de la pantalla se deformaron, se estiraron un poco, una sombra de píxeles que no debería existir, y el volumen, aunque lo bajé, subió solito hasta la mitad. Tú sabes que eso no pasa. No pasa, pero pasó. Y en ese instante vi algo que no vi con los ojos, sino con los huesos. Una sombra enorme y quieta plantada detrás de la tapia del cementerio, inmóvil, sin forma, pero consciente, como si por fin alguien del otro lado hubiese dicho, «Ah, ahí estás». Y yo apagué, metí el móvil en el bolsillo como quien guarda un cuchillo caliente, y me fui al coche, y el coche no quería arrancar, y el reloj digital titilaba 3:03, aunque yo sabía que eran las 11:20. ¿Sabes esa sensación de estar siendo mirado desde atrás del vidrio? Pues era como si el vidrio quisiera mirarme a mí, y yo respiraba muy rápido, y el azul de la radio se volvió un azul más oscuro, casi tinta, y sonó apenas una variación en el aire, no en el altavoz, en el aire de la cabina, como cuando estás bajo el agua y te entra la idea de que algo roza tu tobillo. Logré arrancar metiendo la llave con rabia, maltratando la marcha, y conduje sin mirar a los lados, porque si miras a los lados te ve. Recuerda, no mires, mira la línea blanca, confía en la línea blanca. Y cuando por fin llegué al taller, media hora después, con la garganta sabor a metal, el viejo me esperaba en la puerta, sin luces, fumando en ese patio que huele a grasa e insectos quemados, y me dijo, «Lo traes contigo». Y yo, valiente como una piedra mojada, apenas murmuré, «No sé de qué habla». Y él hizo ese gesto de quitar ceniza con el pulgar, lento, como quien le quita un insecto a un bebé, y añadió, «Esa frecuencia, la de los huecos, si la grabaste, ya te oyó. Ahora te va a pedir que la pongas más alto, y cuando la pongas más alto vas a ver». Yo me reí, ¿recuerdas? Me reí, pero con un ruido que no era carcajada, sino un ladrido pequeño. Y tuve ganas de entrar, ponerte esto por escrito, dejarlo cerrado y no volver, pero el móvil vibró sin notificación, una vibración larga, mojada, como si hubiera agua dentro, y me acordé de ti, sí, de ti, de cómo siempre dices que nada te asusta mientras no sea las 3 y poco, a esa hora en la que las casas se sienten un poco huecas, y pensé, si se lo cuento, no me creerá, pero si le hago escuchar 3 segundos, solo 3 segundos, va a entender, y ahí fue donde casi lo arruino, porque el viejo me agarró la muñeca con esos dedos manchados y apretó fuerte, fuerte hasta que sentí que la vibración no era del teléfono sino de mi pulso, y dijo, «No respires cuando lo escuches». Y yo, «¿Qué?» Y él, «Si respiras, entra». Y yo, «¿Qué entra?» Y él,
Con una paciencia triste, como si me peinara un recuerdo, añadió: lo que está detrás de la voz no es una voz, es la forma de su boca. Y entonces, torpe, curioso, medio creyente, medio borracho de miedo, deslicé para desbloquear, abrí la app de audio, le di play bajito, muy bajito, apenas un hilo, y aún así eso se hizo notar. ¿Cómo explicarte? Los muebles del taller parecían separarse 1 milímetro de sus tornillos, como si el sonido fuera un destornillador invisible. La ceniza del cigarrillo del viejo se quedó suspendida. No cayó. El humo dejó de subir en espiral y se quedó como una línea tiesa. Y yo, instintivo, contuve el aire. Cerré la garganta como quien se hundiera, porque sus palabras estaban frescas y mis pulmones no. Y al contener la respiración la percibí mejor, como si el aire inmóvil fuera un espejo. La vibración no venía del altavoz, venía de atrás, desde el patio, desde la oscuridad entre las 2 prensas hidráulicas, y el viejo con los labios blancos dijo: «Bájalo ya». Y yo bajé, paré, guardé, y el humo volvió a moverse y la ceniza cayó, y mi cuerpo me exigió respirar, y respiré, y el olor... ¡Ay! El olor. El taller nunca había olido así. Era como si una tormenta hubiera dejado algas en el techo. Un olor salado, frío, eléctrico. Y el viejo soltó la muñeca, por poco me la quiebra, y me susurró: «No lo borres todavía. Primero vamos a taparlo». Y me llevó a su rincón, abrió una lata vieja de achicoria, sacó de adentro una bolsita con tierra negra y un mechón de hilos de cobre, y me hizo envolver el teléfono con eso, como un caramelo enfermo, y lo ató con cinta aislante, y cada vuelta de cinta parecía bajar la temperatura del aparato, como si lo estuviera apagando desde un lugar que no sale en el menú. Y cuando terminó, me miró con esos ojos que han visto más apagones que amaneceres, y me dijo: «Si lo vuelves a reproducir, hazlo sin respirar y nunca solo, nunca solo». Y yo asentí demasiado rápido, porque ya empezaba a comprender que había traído algo, que esa cosa se había colado por el micrófono como un insecto por una rendija de verano, y que ahora conocía la forma de mi aliento, la cadencia de mi nombre cuando me lo digo por dentro, y que en cuanto lo olvidara, en cuanto bajara la guardia, iba a pedirme, con mi propia voz pero torcida, que subiera el volumen solo un poco más, solo un poco. ¿Ves cómo empieza? ¿Sientes en la lengua ese cosquilleo? No respires, shh, porque esto apenas es el borde, y ya la oigo, detrás de las letras, frotándose contra el cristal. No dormí esa noche. O si dormí fue como hundirme en aceite frío con los ojos abiertos por dentro, porque cada vez que mi respiración se hacía lenta como debe ser, esa cosa aprovechaba el hueco entre una exhalación y la siguiente para rozar el vidrio del teléfono desde un lugar que no es fuera ni dentro, ¿me entiendes? Un borde. Y entonces abría los ojos, me incorporaba y el reloj seguía clavado en 3:03 como un insecto en ámbar, aunque el cielo ya clareaba. Y el móvil, envuelto en la tierra negra con hilos de cobre y cinta aislante, como dijo el viejo, vibraba sin moverse, vibraba como si alguien lo golpeara con un dedo mojado desde adentro, y yo pensaba: no respires cuando lo escuches. Me lo repetía por si acaso, como quien se anuda un hilo en el índice, aun cuando no había sonido, porque eso fue lo peor que descubrí en esas horas, que la cosa ya no necesitaba que yo le diera play para hacerse notar, bastaba con que mi cabeza cruzara la idea de ponerlo para que la temperatura del cuarto bajara 2 dedos, el vaso que dejé en la mesa sudara triste, y la cortina se estirara un poquito hacia la ventana cerrada, como si algo aspirara del otro lado, no aire. Algo con hambre de nombres, y del mío en particular, porque empecé a oírme, sí, a oírme a mí, mi voz, pero torcida, repitiendo sin volumen desde algún punto donde termina el pasillo. Subí un poco, solo un poco, y no era un sueño, no era un malestar, era la forma exacta en que pronuncio yo, poco. Ese golpe en la P que no doy cuando estoy nervioso, y entonces fui al taller a las 6:45, sin cafetera, sin lavarme la cara, saqué el móvil envuelto como un amuleto enfermo y me presenté con los ojos llenos de una luz que no venía del sol. Y el viejo, sentado en su banquito con la espalda contra la estantería de filtros y correas, no se sorprendió, solo hizo un gesto hacia la cafetera rota que hace años ya no calienta y me dijo que me sentara ahí donde el piso vibra menos. Y me contó, porque yo ya lo entendí,
sí, que no era el primero que venía con el bolsillo vibrando a esa hora, que él mismo había estado a punto de dejar entrar esa boca en el 99, cuando trabajaba en un tanatorio y un compañero quiso impresionar a los guardias reproduciendo una psicofonía sacada de una casetera vieja, y que aprendió a taparla con tierra de sombra, tierra de panteón sí, y cobre pelado, porque el cobre distrae, la entretiene, la hace creer que es hilo de sangre, pero que no la saca de aquí, solo la entretiene, y que lo único que de verdad apaga ese borde es devolverlo al mismo sitio y bajo las mismas condiciones en que entraste. Cerrar la puerta como la abriste, dijo, y yo le odié un poco por tardar tanto en llegar a esa frase, porque eso significaba volver a la tapia del cementerio con el viento de nevera abierto y el reloj en 3:03 aunque sean las 11:20 y la línea blanca mirándote de reojo. Y por primera vez desde que empezó la cosa, quise borrar el archivo. Lo borro y ya está, dije, lo borro ahora mismo. Y el viejo me miró como se mira un perro que mete la cabeza en una bolsa y no sabe que hay una trampa. Si lo borras sin cerrar, lo liberas, deja de estar en una esquina y se vuelve habitación. Y yo, que nunca he sido bueno para creer sin tocar, desbloqueé, tiré de la notificación fantasma, no había. Fui a la carpeta de audios y allí estaba así, pero con nombre diferente. No grabación 001, sino respira, sin extensión, sin peso aparente, como una palabra tatuada en la carpeta. Y cuando puse el dedo encima para arrastrarlo a la papelera, el icono me devolvió un temblor a través del vidrio, un latido, de esos que te dan en la yema cuando tocas una valla electrificada, tan leve que dudas. Y el viejo, sin levantarse, me dijo, no respires. No sé cómo supo que yo estaba a punto de aspirar grande del susto, y me quedé duro, con la boca cerrada y el diafragma tenso, y en ese segundo noté el roce, sí, la idea de un filo en la línea entre mi labio y mi diente, como si una lengua muy fría quisiera pasar, y solté el dedo y parpadeé, y respiré otra vez, y el icono volvió a llamarse grabación 001 como nada, y me eché a llorar sin ruido, ya no de miedo, sino de vergüenza por haberme reído la primera vez, y el viejo dejó la taza vacía al lado, tocó la mesa con los nudillos, 3 toques secos, y dijo que necesitábamos una caja que hiciera de jaula, no una de cartón, sino una microondas vieja, una de esas con malla en el vidrio, una jaula de Faraday trae de fábrica la calma, y trajo una, oxidada, con el cable cortado. Me pidió que metiera el móvil dentro sin quitarle la tierra ni el cobre y cerró la puerta sin enchufarla. Y ahí fue la primera mentira que esa cosa me dijo con claridad, porque del microondas salió un zumbido que no era sonido, sino presión, como cuando despegan los aviones y una luz pálida como de tele de tubo encendida sin antena. Y yo pensé, está encendido, pero el cable estaba enroscado como serpiente muerta encima, sin llegar a ningún sitio, así que no estaba encendido. Estaba resonando con eso, y el viejo sonrió feo, como quien reconoce a un enemigo por el olor. Bien, así nos sigue el parpadeo y no a ti, dijo, y levantó la microondas con una facilidad que no le conocía y me hizo señal de caminar delante. Y yo caminamos con ese horno muerto vibrando bajo su abrazo, hasta mi furgoneta, y por un instante me pareció que el peso de la cosa variaba con mi respiración, más pesado al inhalar, más ligero al exhalar, como si quisiera acompasarse. Y entonces entendí con una claridad lechosa porque el viejo insistía con el aire. La boca no traga sonido, traga ritmo, busca esa cadencia mínima que te define, el intervalo exacto entre tus respiraciones, y si la acierta, entra sin que lo notes, se te sienta en el esternón y reproduce desde adentro. Y tú subes el volumen, solo un poco, por compasión contigo mismo, y entonces sí, entonces ves, y no quieres ver, créeme, no quieres ver, por eso fuimos al cementerio en pleno día, por eso no esperó a que cayera la noche, porque hay sombras que prefieren el sol para parecer menos sombra, y cuando llegamos la tapia era la misma, pero no era. La pintura tenía esa grieta en forma de rama que no vi el martes, y el viento olía a monedas viejas y mojadas, y atrás, más allá de la tierra con renacuajos secos, se adivinaba el pozo del que todos dicen que no existe, un círculo de piedras hundido al ras, con una reja oxidada y candado nuevo de ayer, y yo ya sabía, antes de que el viejo hablara, que de ahí mismo había salido el zumbido grave de la primera noche, no porque lo oyera, sino porque la piel de mis antebrazos se puso áspera como si recordara haber tocado esas piedras con los sueños, y entonces el viejo, esta vez sí, con prisa pequeña, me dijo,
Cuando lo acerquemos, va a pedir aire. No se lo des. Vas a querer abrir la boca para soltarlo y va a parecer que te ahogas. No te estás ahogando. Es mentira. No le des tu ritmo. Y yo asentí apretando los dientes y cargué la microondas por un momento mientras él abría un bolso de herrero y sacaba alicates y un spray azul que olía a mar. Y nos acercamos a la reja. Y sí, el candado era nuevecito, aún con grasa de fábrica en el arco, y al tocarlo sentía el latido otra vez, más fuerte. Y el viejo roció el metal con el spray. Sal es lo único que corta la voz cuando viene por abajo, murmuró. Y yo sostuve, aguantando, metiendo la lengua contra el paladar para no tragar saliva, porque tragas y ya es aire. Y entonces, tan suave como un suspiro detrás de la nuca, la microondas se encendió de verdad sin estar conectada, un destello blanco sucio que iluminó el interior, y en el vidrio de malla vi, por primera vez, no la voz, no el zumbido, sino la forma de su boca, un círculo perfecto de oscuridad con pequeños filos que se abrían y cerraban, buscando, y me temblaron las rodillas, y quise respirar muy hondo. Mi cuerpo gritó, ahora, 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 y la mano del viejo me apretó la nuca, fuerte, hiriéndome, y susurró, no respires, shh, todavía no. Y yo con ese dolor que trae claridad, resistí 2 segundos más. Y en esos 2 segundos el candado crujió como si fuese de tiza, la reja se aflojó. El pozo respiró hacia adentro, sí, el pozo respiró hacia adentro, y el olor a algas subió como una lengua. Y entonces lo supe, si acercábamos la caja 2 dedos más, eso iba a intentar sincronizarse completo, y si yo tragaba aire en ese exacto compás, me iba a llamar por mi nombre verdadero, el que no digo nunca, y ya no habría partes, ni taller, ni viejo, ni tú, solo un largo zumbido sostenido y una garganta prestada, la mía, diciendo, sube un poco, solo un poco, así que aquí estamos, al borde, con la reja guiñando y el vidrio temblando y la cinta aislante sudando, y tú pegado a mí en este susurro porque si te lo cuento en voz alta, se confunde con lo que hay debajo, porque si respiro demasiado fuerte, se me olvida el ritmo, y si se me olvida, eso me lo recuerda desde adentro. No fue abrir y ya. El viejo dijo que para cerrar como abrimos había que darle a la cosa exactamente lo que recibió. El mismo borde, la misma postura del vidrio, el mismo temblor de mis dedos cuando dije, a ver qué eres. Y por eso colocó la microondas en el borde de la reja como si fuera un incensario eléctrico, con la puerta mirando hacia el pozo, y me hizo apoyar la frente un segundo en el metal frío para que el teléfono reconociera mi calor. «Que se crea que estás en el coche», murmuró. Y yo no quise preguntar cómo sabía que apoyé la frente en el volante aquella noche, porque si lo sabía era porque todos hacemos lo mismo cuando la garganta se acorta del miedo. Y entonces sacó del bolso un cable de arranque, sí, uno rojo, uno negro, pero sin batería a la vista, y los ató a la carcasa como si el horno tuviera polos, y yo entendí que no iban a llevarle corriente, iban a darle rumbo, un falso norte para que la boca los siguiera y no nos siguiera a nosotros. Y me dijo, cuando te diga ya, exhala hasta quedarte plano, no inhales, mueve el pulgar, dale play, cuenta tus latidos y no dejes que imite el tercero. El tercero es donde entra. Y yo asentí con una obediencia que nunca tuve con nadie, porque ese hombre tenía la boca llena de cicatrices sin sangre, cicatrices de palabras tragadas a tiempo, y yo quería esas cicatrices. Quería seguir vivo aunque fuera menos ancho, y miré el vidrio de malla de la microondas y allí, como una bruma, volvió la forma de la boca. Un círculo con pestañas, con pequeñas uñas de sombra que tanteaban el aire, y mi nombre verdadero casi rozó mis dientes desde adentro, como si alguien se hubiese puesto de puntillas en mi pecho para pronunciarlo y rendirme. Y el viejo, rápido, roció otra vez la reja con sal líquida hasta que brilló como piel de pez, dio un tirón seco al candado, lo rompió, y yo sentí que ese sonido, ese crack, le gustó a la cosa, le gustó como a un perro le gusta el ruido de un paquete de comida. Así que aflojé la mandíbula y él me clavó 2 dedos bajo el mentón. «Ahora», dijo, y yo solté todo el aire, todo, hasta que vi puntitos blancos y con los labios apretados, con la lengua arriba, puse el pulgar sobre respira
Volvió a llamarse así y toqué play, y la tierra se detuvo 1 milímetro. Lo juro, un mosquito que cruzaba entre nosotros se quedó en una especie de pausa y pude ver sus alas sin movimiento. Y la cuerda de sal sobre la reja se puso tensa, como si ahora fuera una cuerda de arpa y alguien la pellizcara. Y del pozo subió frío, un frío que no venía de abajo sino de los lados, como si la boca respirase hacia atrás. Y en el horno la luz pálida se transformó en una niebla de televisores viejos, y por esa niebla vi algo que me dolió más que el hielo: la cara de mi madre, diciendo mi nombre con mi voz, pero no esa mi madre, era la boca metida en mi recuerdo, usando su pelo, sus manos, su tos, todo lo que yo guardé para los domingos, para los días de lluvia, todo eso en la rejilla como si tuviera derecho. Y mis latidos se intentaron ajustar, y yo conté 1, 2, y al tercero la cosa hizo una pausa para esperarme, para apretar el compás. Y yo me forcé a torcer el ritmo, eché a andar un latido cojo, uno rápido, 2 lentos, como cuando corres y te duele el costado, y el viejo me apretó el hombro, aprobando en silencio, y la microondas empezó a temblar de verdad, a arrastrarse 2 centímetros hacia la boca del pozo, y el cable de arranque vibró como si alguien lo tocara desde abajo. Y pensé que se nos iba, que iba a caer con el teléfono dentro y con mi nombre pegado al vidrio. Y el viejo, sin respirar tampoco, porque lo veía morado, tiró de la carcasa con un gesto corto, la mantuvo en el borde como quien evita que un niño meta la mano en la estufa, y resistimos así, yo sin aire, él sin parpadear, y la cosa probando ritmos, probando voces, probando recuerdos, hasta que cambió de estrategia, hasta que dejó de usar a mi madre y usó algo peor: tu voz. Sí, la tuya, la que me dice: cuenta hasta 10 y baja el volumen, tonto. La que me dice: hazlo narrado, hazlo susurrando. Tu voz desde dentro de la malla diciendo mi nombre como lo dices cuando me despiertas de madrugada para que te cuente algo más. Y por un segundo el cuerpo quiso obedecer, quiso inhalar para contestarte, porque contigo se me afloja el mundo, porque contigo digo sí antes de pensar. Y ahí estuvo el peligro, ahí. En ese reflejo de cariño, y el viejo lo supo sin saber tu nombre, me golpeó el esternón con los nudillos fuerte, como quien afina una caja de madera, y el dolor me salvó, me mantuvo en el filo sin aire 3 latidos más, suficientes para que la niebla del horno empezara a retroceder hacia el pozo. No mucho, un paso pequeño, pero se fue como el agua que cede cuando por fin abres el desagüe, y el mosquito cayó, y el hilo de sal perdió tensión, y la cuerda sonó grave, y yo pude robar medio sorbo de aire por la nariz sin que la cosa lo notara. Un robo de ladrón viejo, y con ese robo aguanté otros 5, y en esos 5 el viejo dijo algo que me ató a la tierra. En el 99 la abrí yo, la dejé entrar, usó la voz de mi hijo. Y ahí entendí por qué su frente siempre parece inclinada, por qué fuma sin ganas, por qué guarda tierra en latas de café, porque no es que supiera, es que ya había perdido. Y no iba a dejarme perder a mí, no por segunda vez, no con tu voz llamándome desde la rejilla. Así que aflojé los dedos, dejé que el pulgar siguiera el avance del archivo hasta el final sin soltar el aire. Y al llegar al último segundo, justo antes de que la reproducción terminara, pasó lo único que no previmos. El nombre del archivo cambió otra vez. Esta vez no a respira, sino a abre. Y una risa sin sonido, una risa espesa salió del pozo como vapor, y la microondas intentó abrir la puerta sola. Un clic chiquito, un intento, como si alguien por dentro probara la manija, y el viejo gritó sin voz, solo con garganta, algo que no entendí. Y yo apreté tanto que me crujieron los dientes, y lo logré, lo sostuve. Y el zumbido bajó medio tono, y entonces te escuché claro. Clarísimo, no del horno, no del pozo, sino de atrás, de donde no hay nadie. Sube un poco, solo un poco. Y me quedé hielo, porque lo entendí. Ya no me estaba llamando a mí, te oyó a ti, te reconoció en mi susurro y ahora está probando tu ritmo. No era un truco barato, no era paranoia, te oyó a través de mí, y eso cambió el juego, como cuando un pez descubre que la red no solo lo encierra a él, sino a todo el cardumen. Así que el viejo se movió rápido, me hizo trazar con sal un círculo torcido alrededor de nosotros y murmuró que desde ese momento no debía pensar tu nombre real ni pronunciarlo aunque me lo pidieran con tu boca. La cosa come de los nombres y bebe del ritmo.
Si le das ambos, te mira a los ojos, dijo, y me obligó a bautizarte con un seudónimo sin cariño, Nadie. Te llamé Nadie para que la boca no tuviera que masticar. Y el horno, apretado con alambre, seguía vibrando como un corazón que no es de animal, y el pozo respiraba hacia atrás, y el teléfono, allá adentro, cambió otra vez el archivo. No abre ya. Ahora, ven. 3 letras que parecían húmedas. Y el viejo encendió un metrónomo chueco. Sí, un metrónomo de madera con el péndulo torcido que marcaba tiempos falsos, 2 rápidos, 1 largo. Y me ordenó acompasar mi diafragma a ese latido defectuoso. Desordénate, que no te encuentre. Piensa números primos, si te tiemblan las manos. Y los pensé, 2, 3, 5, 7, 11, como piedritas que tiras a un estanque para romper el espejo. Y la boca reaccionó. Lo vimos. La luz sucia del microondas se estiró hacia el cristal, como queriendo sujetar el tiempo correcto, como un pulpo tanteando un reloj. Y entonces, Nadie, la escuché decirte al oído algo que solo yo he oído cuando te despierto de madrugada. Solo un poco más. Y mis pulmones quisieron obedecer, y el viejo me pellizcó el tabique sin piedad para que doliera, y el dolor me devolvió al compás roto, y él, sin levantar la vista, deslizó del bolso un frasquito con monedas oxidadas en agua. Las cosas de abajo odian el azar pequeño, dijo, y sacudió la botella hasta que las monedas golpearon sin ritmo, y el pozo hizo un gesto mínimo, como de asco, como si le hubieran puesto bajo la lengua el gusto del hierro. Y yo aproveché ese asco para robar otra media exhalación, y con ese hilo sostuve la puerta cerrada cuando el horno intentó abrir otra vez con un clic educado. Como un invitado, pensé. Quería entrar como invitado, y la malla enseñó por un instante tu perfil dibujado en ruido, sí, como cuando un televisor viejo capta un rostro donde no hay señal, tu pelo convertido en granos, tu risa sin sonido convertida en líneas, y detrás del ruido, esos pequeños filos, esas pestañas abriéndose y cerrándose, buscando la distancia exacta para llamarte con certeza, y yo, que me sé de memoria el hueco entre tu inhalación y tu ajá, cuando te sorprendes, sentí que la cosa ya casi lo medía. Así que el viejo tomó la decisión que no quería. No bastará cerrar, hay que ensuciar, dijo, y me hizo sacar el móvil del horno un segundo, con las manos dentro de una bolsa de pan para que el vidrio no tocara piel. Y abrió la app de grabación y en vez de reproducir, grabó encima. Sí, grabó encima del borde con un ruido que hicimos con todo. Monedas golpeando, el metrónomo torcido, mi uña arrastrada por el cobre, sus nudillos en la reja, el chorro del spray salino, mi propia mandíbula vibrando sin voz. Y yo sentí el sacrilegio, porque era como pintar con barro un ícono. Pero funcionó. El archivo dejó de llamarse «Ven» a «Ven». Ven, ven, 3 llamados tartamudos que no sabían cómo pararse, y el pozo reaccionó con enojo. Una corriente fría nos golpeó las canillas, la reja se arqueó hacia adentro, como succionada por un pulmón sin fondo, y el viejo gritó sin aire, «¡Ahora!». Y en el «ahora» me pidió lo imposible, bajar el horno hasta que casi rozara la boca del pozo, sostenerlo sin respirar mientras él derramaba la botella de monedas sobre las piedras. Cada moneda una nota falsa, cada choque un estornudo de la oscuridad. Y yo sostuve, y la puerta saltó, y la malla se infló, y por un segundo tuve la impresión física de que de ese círculo iba a salir una lengua de frío para lamerme los dientes, y la habría dejado entrar. Lo confieso, si no fuera porque te oí llorar. No aquí, no de verdad, pero sí como cuando te pudres de risa y te sale una lágrima. Y la boca se adjudicó esa lágrima y dijo, «¡Es mía!». Y yo, con un rencor repentino, con un amor violento, apreté hasta que me dolieron los dedos y el viejo vació la botella y tiró dentro el metrónomo roto. Y el péndulo, antes de hundirse, dio un último golpe fuera de tiempo. Y ese golpe, ese toc mal puesto, fue como un cuchillo en el diapasón del pozo. El zumbido grave se quebró en 2,
como si una cuerda se reventara bajo el agua, y la luz del horno se apagó de golpe, y el archivo volvió a ser grabación 001, con manchas, con pequeños errores en las letras, como si el alfabeto hubiese recibido una descarga. Y respiré por fin, a bocanadas, como quien vuelve del fondo de una piscina, y en cada inhalación la cosa intentó acomodarse, y no pudo, porque el ritmo estaba sucio de primes, de saltos, de monedas, y el viejo, sin celebrar, sin siquiera mirarme, ató con bridas la puerta del horno, echó un puñado más de sal a la reja, puso el candado nuevo al revés, no me preguntes cómo, pero al revés, y dijo: «Esto no la mata, nada la mata, solo la obliga a quedarse donde ya estaba». Y añadió bajito, como avergonzado, que ahora enseñaría una última cosa para ti, nadie, para que no seas puerta. Y me dictó, con la cadencia de quien reza y al mismo tiempo maldice, un pequeño algoritmo de respiración que deshace el compás. 3 silencios, 2 golpes en la mesa, una exhalación corta por la nariz, otra larga por la comisura. Repite, cambia, nunca lo hagas igual, porque si te llama, si lo hace desde mi narración o desde un sueño, y tú contestas con tu respiración transparente y bonita, le regalas la llave, y yo no voy a permitir que te pida solo un poco y se lleve tu voz. Así que escucha, nadie, quédate aquí, pegado a este borde, y si alguna vez notas el vidrio de tu teléfono enfriarse como si hubiese agua adentro, ya sabes, no respires cuando lo escuches, no le des tu compás. Ensúcialo, rómpelo. Y si dudas, si de pronto te parece que soy yo el que te llama desde detrás del cristal, recuerda que yo nunca te digo ven, yo te digo espera, y ese, aunque sea un hilo, puede salvarnos mientras el pozo aprende que no comemos más. Nos fuimos del cementerio sin mirar atrás, con el horno ceñido por bridas y alambre como una jaula para un insecto que nadie quiere nombrar, y el viejo no me dejó conducir hasta que ensayé 3 veces el algoritmo de respiración para ti, nadie. 3 silencios con la lengua pegada al paladar, 2 toques en el tablero, una exhalación corta por la nariz y otra larga por la comisura, desordenadas, nunca iguales. Y cuando por fin me puso la llave en la mano, me dijo que no habíamos cerrado nada, apenas habíamos conseguido que la boca volviera a su sitio a morder piedras, que para cerrar de verdad hacía falta repetir el minuto en que todo se abrió. 3:03 exactas, dijo. Y con el mismo viento de nevera, el mismo ángulo del vidrio y la misma torpeza de tu pulgar. Y yo, que ya tenía los dedos temblando con memoria propia, asentí. Pero una vibración vieja me subió por la muñeca. No del teléfono. El teléfono dormía dentro de su ataúd de microondas, sino de la radio del coche apagada, como si un ojo nos mirara desde un tubo sin luz. Y el viejo notó el cambio del aire, ese olor a monedas mojadas que se pega a la garganta, y murmuró que la cosa no se conforma con mi nombre, que a veces cuando la muerdes vuelve más ancha. Y ahí me acordé de ti de golpe, del hilo de tu voz colándose por la malla, y sin pensarlo apagué el coche entero, tiré del freno como quien le arranca la cabeza a un pez y saqué la batería con una llave fija. Sí, en medio del camino, mientras el viento doblaba las hierbas como si las peinara una mano muy larga, y el viejo no me detuvo, solo dijo: «Bien, quítale relojes a todo». Y pasamos la tarde desarmando el mundo. Metimos mi reloj en una lata con sal, apagamos los contadores del taller, desconectamos el microondas de verdad, ese que ya no calentaba pero aún mentía con su luz verde. Hundimos en arroz el pequeño reloj de cocina que siempre marca 10 minutos más por capricho. Y cuando creímos haber ahogado todos los segundos, el viejo me señaló el pecho. Ahí hay otro. Y lo odié por tener razón, por recordarme que el tiempo más exacto es el que sujeta los pulmones. Así que practicamos el compás sucio hasta que me ardieron las costillas. Caía la tarde cuando el primer mensaje entró sin entrar. No hubo notificación, no hubo vibración, pero sobre la mesa del taller, en la madera manchada de aceite, apareció un reflejo que no debía estar, un rectángulo tenue como si alguien proyectara mi pantalla desde muy bajo, y en ese rectángulo se leyó
Llamada perdida de nadie, 303. Y se me heló un lugar que no sabía que tenía, porque tú no llamaste, no podías, y aún así el nombre falso que te di ya estaba en el menú de la boca, y el viejo, con la voz vacía de quien vuelve a un pasillo donde dejó algo, me contó lo del 99 de verdad, que no fue una grabación lo que abrió, fue la repetición exacta del bostezo de su hijo en la madrugada, ese sinvergüenza que todos hacemos cuando nos rendimos al sueño, y que el pozo aprendió el bostezo como llave, que una noche lo imitó en la radio del tanatorio y él respondió con un bostezo de espejo y se la tragó, y desde entonces odia los silencios rotos, los bostezos mal hechos, los ritmos que no se dejan contar. Por eso lo de los primos, por eso lo de las monedas, por eso lo de bautizarte con un nombre que no ofrezca filo. Era casi de noche cuando sonó la puerta del taller con 3 golpecitos educados, un toc que parecía prendido de una película. Nadie estaba al otro lado, salvo el aire con olor a algas, y en el portapapeles colgado de la entrada, donde apuntamos filtros y encargos, apareció escrito con lápiz flojo: sube un poco. No era mi letra, no era la del viejo, era una letra enseñada, un calco torpe de la tuya, y el viejo hizo un movimiento reflejo, como para alzar un crucifijo, pero no había, así que levantó el frasco de monedas y lo sacudió con rabia hasta que el vidrio chilló y el reflejo rectangular sobre la mesa se agrietó como si fuese de hielo. Podríamos habernos encerrado hasta que saliera el sol nadie. Podríamos haber fingido que el minuto no se repetiría si no mirábamos el reloj, pero el reloj ya nos miraba desde adentro, así que cargamos el horno jaula en la furgoneta sin batería. Sí, empujones, como se cargan los borrachos y los santos. Y el viejo me indicó una cuesta que desembocaba frente a la tapia. La bajamos en silencio, con el peso del horno mareando el volante y el chillido de la jaula diciendo cada piedra. Y cuando quedaban pocos metros me ordenó hacer lo que más miedo me da: encender el teléfono dentro del horno por un segundo para ver si el archivo seguía sucio. Y tuve que meter las manos por la rendija de la puerta y tocar cristal con nylon de bolsa. Y se encendió. Y la pantalla azuló el metal, y ahí estaba: grabación 001, pero la B tenía una cola más larga, una cola que si entrecerrabas los ojos parecía una boca que se abría. Y yo quise apagar, y el viejo, seco: déjalo, porque a las 3:03 la boca iba a intentar robarse nuestras manos, iba a replicar las posturas, iba a corregir nuestros errores de la primera noche, y nosotros debíamos cometer errores nuevos, errores que aún no hubiera visto. Y esa frase me gustó, sí, me gustó una tontería. Errores nuevos, pensé, como quien aprende un baile de espaldas. Paramos junto a la tapia. El cielo negro sin luna, el viento de nevera hiriendo las orejas, el reloj sin pilas marcando nada, y sin embargo sintiéndose el minuto, no en números, sino en la lengua. 303 es un sabor, nadie, un metal leve, un temblor que baja de los ojos a los hombros. Lo sabrás cuando te ocurra, ojalá no. Pusimos el horno como antes, con la puerta apuntando al pozo, la reja con el candado al revés brillando de sal vieja, el cable de arranque como falsa brújula, el spray listo, el frasco de monedas nuevo, el otro se rompió, y entonces, sin aviso, sin que el viento cambiara, el pozo habló con un gesto. La hierba alrededor se acostó en círculo como si se durmiera obedeciendo, y del horno brotó ese brillo de tela enferma, y la pantalla del móvil filtrada por la malla mostró por un instante tu chat conmigo, nuestras frases más tontas, los stickers idiotas que nos mandamos, todo sintético, sin color, como si recordaran sin entender, y yo sentí la urgencia de explicarle a la malla que lo había entendido mal, que tu ajá de madrugada no se regala, que no es llave, y la malla respondió con una risa muda, porque la malla no entiende explicaciones, solo compases, y el viejo me tocó el hombro una vez, ese era el ya, y yo solté el aire hasta quedarme plano. Apoyé la frente un microsegundo en el metal frío para darle al vidrio el mismo calor de la primera noche, torcí el pulgar para equivocarme distinto y presioné play. Al tocar play, el minuto se dobló como una cuchilla. El frío salió del pozo no hacia arriba, sino hacia los costados, pegando la noche a nuestras mejillas.
y el horno vibró con esa luz de tela enferma que le conoces ya aunque nunca la hayas visto. Y el archivo, que decía grabación 001, con la B estirada como una boca, empezó a reproducir no sonido, nadie, sino ausencia, un silencio moldeado, un hueco que tenía borde, como si la boca hubiera aprendido por fin la lección y ahora no buscara tragar mi compás, sino mi pausa. Y allí fue donde entendí de verdad el aviso del viejo: no respires cuando lo escuches, porque lo que se huye, cuando más peligro hay, es nada, un nada pesado que quiere tu intervalo exacto de aire, tu hueco favorito entre una palabra y la siguiente. Así que vacié los pulmones, cerré la garganta con esa tensión de apagar un sollozo y dejé que la cosa masticara mi falta. Y el viejo, que ya iba 2 segundos por delante, rompió el atomizador de sal en un chorro continuo y golpeó 3 veces el candado puesto al revés. Clac, 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 fabricando ángulos raros en el metal. Y yo torcí el pulgar al segundo 2. Cometí el error nuevo. Apreté la pantalla 1 milímetro fuera del sitio donde la apreté aquella noche para que la boca llegara tarde a mi costado. Y llegó un latido tarde, furiosa, porque el teléfono, creyendo que me ayudaba, activó su limpieza de ruidos, y ese algoritmo idiota que todos agradecemos en las videollamadas, y empezó a corregir nuestra suciedad, a borrar monedas, a nivelar el metrónomo cojo que había quedado grabado, a domar el azar, y el silencio de la cosa se hizo limpio, suave, como una sábana tendida, listo para envolverte. Y el viejo maldijo sin volumen, metió la mano con el guante de pan por la rendija y con el dedo índice llamó 3 veces al micrófono como se llama un gato. Y el móvil, confuso, desactivó un segundo su cancelación, justo el segundo que necesitábamos para volver a ensuciar, porque le soplé sin inhalar. Sí, soplar también es ritmo, pero es ritmo hacia afuera, y hacia afuera la boca no sabe morder. Y mis mejillas ardieron, y el spray de sal hizo una niebla espesa que se pegó a la malla como escarcha, y el silencio modelado se resquebrajó, dejó ver por debajo el zumbido grave como un río negro. Y en ese zumbido, por detrás, apareció Tuaja, no dicho, previsto, como una mano abriéndose antes de pedir. Y mis costillas quisieron obedecer y el viejo me clavó el nudillo en el esternón, ese dolor que te salva, y me susurró: primos, primos. Y yo pensé: 2, 3, 5, 7, 11 como piedras en el estanque, tirándolas desparejas, saltando una, hundiendo 2, y la boca perdió pie, la vi perder pie. Nadie, la vi confundirse en su propia geometría porque se estiró para abarcar un ritmo que no repetíamos, y el horno intentó abrir la puerta. Un clic educado, otro clic más bruto, hasta que las bridas cantaron y no cedieron, y el candado gorgoteó como un búho con agua en la garganta, y el pozo respondió con una succión que ya no quería mi aire, sino mis manos, las posturas, la manera en que yo había apoyado la frente aquella vez. Y lo imitó, sí, imitó el sudor frío, y en el vidrio se dibujó mi marca, mi circulito de grasa, mi pequeño mapa. Y por ese mapa entró un hilo, una congelación delicada que buscó mis dientes, y yo hubiera aceptado por cansancio si no fuera porque el teléfono decidió mejorar de nuevo la señal. Y lo peor, encendió sin permiso el modo mejora de micrófono del sistema, ese que promete quitar viento, y quitó el viento del spray, dejó el hueco perfecto, un pasillo limpio entre tu ajá y mi boca. Y allí la cosa dijo mi nombre verdadero con tu risa detrás. Lo dijo con una dulzura sucia que solo he oído cuando estás recién despierta y no recuerdas todavía que el mundo muerde. Y casi perdí, casi, porque mi diafragma se arqueó para entrar, y el viejo con una firmeza que dolió más que la helada me agarró la lengua por la punta con los dedos de albañil y me la sustruyó arriba. Ridículo, humillante, salvador. Y yo no pude inhalar, y en ese no poder el archivo dio un salto. Se saltó 2 segundos, se encogió, se deformó, la B boca se mordió a sí misma y la luz del horno parpadeó como los tubos de un hospital que ya no quieren. Y por debajo del zumbido escuché otra cosa, un golpe hueco, un toc, que no era del candado ni de las monedas ni del metrónomo, era un golpe de hueso en madera. Y el viejo miró al pozo como se mira a un pariente y dijo: ahí estás. Y supe que la boca había aprendido el latido de su hijo y lo usaba como hamaca, balanceándose en esa memoria para aguantar nuestra suciedad, y entonces decidió cambiar la presa. Dejó de llamarme a mí y te llamó a ti. En serio, no con mi susurro,
No con mi recuerdo, sino con tus notificaciones. Sí, porque en la malla del horno apareció tu globo azul, tu burbuja con ese estás sin tilde que me mandas cuando quieres que aparezca, y el teléfono sin red, sin SIM, sin nada, vibró con una vibración que no venía de adentro del aparato, sino de la madera de la mesa, como si el taller entero fuera tu bolsillo. Y supimos que a las 3:03 exactas, y ya lo eran porque el minuto no necesita relojes para repetirse, te iba a entrar la llamada que no existe, la invitación con mi nombre, con mi tono, con mi historia. Y que si decías hola en tu ritmo transparente y bonito, la boca iba a medir tu intervalo, iba a aprenderte como nos aprendió y ya no habría caja que te sirviera. Así que el viejo me gritó en seco, hazle de eco ahora. Y yo entendí. Tenía que hablarte sin hablar, tenía que hacer que tu cuerpo creyera que ya te contesté, robarle a la boca el derecho de primera palabra. Y apoyé los nudillos en la puerta del horno y golpeé 2 veces. Pausa, una, como tú me enseñas cuando me marcas el compás para contar, y entre los golpes dejé caer medio suspiro lateral, sin aire, puro músculo. Y dije con labios, no con voz, espera. Y la malla lo recogió, lo empaquetó en ruido, lo deformó y lo lanzó. Y el pozo se detuvo 1 milímetro, confundido, porque ya no sabía si eras tú la que iba a hablar o si ya te habíamos hablado nosotros. Y en esa indecisión que duró lo que dura una pestaña en caer, el viejo volcó otro frasco de monedas dentro del círculo de piedras y dejó caer su mechero encendido. Sí, estaba encendido. Y la sal hizo una llama breve, una lengua naranja que no quemó nada salvo la forma del silencio. Y el archivo por fin se partió. El contador saltó al final, la pantalla dijo 00 como una lápida fresca, y el horno se apagó como se apagan los ojos de un pez. Respiré. Nadie. Aspiré la noche entera de un golpe y me mareé. Y el viejo me dejó caer sentado y se quedó mirando al pozo con las manos colgando. Y por un segundo creí que habíamos cerrado y que todo iba a ser aprender a dormir otra vez con la boca cerrada. Pero entonces vibró el portapapeles de la entrada. Sí, la madera vibró. Y en el papel apareció, con la torpeza de un niño que copia, tu nombre falso escrito al revés, Naidea. Y debajo, la cita, 3:03. Hoy. Volvimos al taller porque ahí quedaba el resto de nuestras manos. Pero ya sabíamos que el tablero nos iba a delatar a las 3 de la madrugada. Y que si el portapapeles fue capaz de vibrar como un pecho, tu habitación no sería mejor. Así que te marqué con el dedo en el aire una ruta de cosas pequeñas que no parecen rito y sin embargo lo son. Desconecta el timbre. Mete los relojes en sal. Apaga el router y enróllale un alambre de cobre como si le abrigaras la tripa. Deja la pantalla del televisor en un canal muerto para que haga nieve. El azar pequeño es un cuchillo contra lo que viene por abajo. Pon un vaso de agua con 2 monedas viejas al lado del teléfono y no te sientes jamás frente a él como quien espera un santo. Ponte de lado, desequilibrada, con un hombro apoyado y el otro en fuga. Y te dice repetir el algoritmo hasta que te salió torpe, que era lo que buscábamos, porque la belleza del aire da ganas de morderla, y la boca muerde lo que brilla. 3 silencios pegados al paladar. 2 toques en la madera. Exhala por la comisura. Cambia, siempre cambia. Y si te pide solo un poco, contesta con ese espera, que no es palabra sino gesto. Un empuje de labios sin voz. Y prométeme, nadie, prométeme que si escuchas nada, no un ruido, no un zumbido, nada, vas a dejar los pulmones vacíos como un guante. El viejo asentía desde su banquito con esa pena de hombre que ya no colecciona amaneceres. Y cuando le pregunté qué haríamos si al llegar a tu puerta el minuto ya estaba dentro, me mostró un cable coaxial pelado y un marco de mosquitera, una jaula de Faraday a escala de latido. Si entra, lo encajamos en esto, lo desordenamos y lo devolvemos por donde vino, dijo. Y yo supe por la manera en que lo dijo que estaba dispuesto a prestar su compás y faltaba el mío, porque en el 99 nadie le enseñó a romper el ritmo a tiempo y le quedó la deuda. Salimos antes de medianoche con el horno jaula amarrado atrás, la furgoneta sin batería empujada por las piernas del miedo, y te llamé desde un fijo prestado que sonaba como una concha en el oído. Te dije que no abras si golpean con cortesía, que no nombres tu nombre real aunque te lo digan con mi risa, que si el vaso de agua suda como un enfermo, no limpies la gota, déjala correr para que forme caminos difíciles. Y tú, del otro lado, respirabas como si te sostuvieran la lengua con 2 dedos. Obediente, primos. 2, 3, 5, 7, 11. El camino se hizo cada vez más estrecho.
Los postes de luz parecían clavados por una mano con prisa, y a la altura del vivero abandonado empezó a oler a cobre mojado, ese olor de monedas olvidadas en la playa, y el viejo sacó del bolsillo una cajita con fósforos. No para hacer fuego, dijo, sino para que el chasquido mate el silencio si intenta tomarte. Y yo guardé uno detrás de la oreja, ritual absurdo que me devolvió 1 gramo de valor. Faltaban 20 para las 3 cuando te vimos por fin. No a ti, a tu ventana. La cortina respiraba para adentro, inflándose como si la casa tuviera garras que amasaran el aire. Y el televisor hacía nieve, sin sonido. Y a ratos en la nieve pasaban sombras de figuras que conozco. Tu perfil de los domingos, el bulto de tus zapatillas junto a la cama. No eran apariciones. Era la malla recordando sin permiso. Y tuvimos que quedarnos en el coche inmóvil contando nuestros latidos torcidos para no entrar antes de tiempo, porque si entrábamos fuera del minuto, perdíamos la única ventaja. Y entonces ocurrió la cortesía. 3 golpecitos de invitados. En tu puerta. Toc, toc, toc. Con esa educación que me prometiste no abrirías, y aún así te escuché desde aquí, desde el asiento, llevar la mano al pestillo por el reflejo de toda una vida abriendo a quien llama. Y te susurré, espera. Y el viejo golpeó mi esternón con los nudillos para que yo no inhalara por ti, y las monedas del vaso que dejaste a un lado hicieron un sonido mínimo, un chin de cuna, y ese chin rompió el borde de la nada que ya lamía tu cerradura. La nada se rajó como hielo fino y el minuto se retrasó 2 respiraciones, lo suficiente para que descargáramos el horno, la mosquitera, el cable y la sal líquida, lo suficiente para que pintáramos a toda velocidad una herradura mal hecha en el quicio. Y cuando el reloj que no existía dijo 3 y 2 colores nos miraron desde tu pasillo, el azul de la pantalla y el negro del pozo que no estaba y estaba, el viejo abrió el arco de cobre alrededor de tu teléfono como quien tienta una culebra, y yo me pegué a tu oído y te repetí como si te peinara: no respires cuando lo escuches. Y tú, nadie, qué valiente, obedeciste. Llenaste la boca con silencio y te convertiste en borde, y la casa contenta intentó acabarte. El piso vibró con esos pasitos chiquititos de los objetos cuando quieren moverse solos. El vaso dejó caer una gota lenta que dibujó un río hasta la pata de la mesa, y la gota se detuvo vertical en el aire, y en ese medio segundo, 3 y 3, abierta como una herida, la pantalla del teléfono, sin red, sin nada, mostró mi nombre como quien muestra una fruta. Y la nada sonó, sí, sonó su falta, y fue hermosa de tan redonda y por eso peligrosa. Y mis manos quisieron aplamirla, y me mordí la lengua para que doliera, y el dolor me dijera que estábamos vivos. Y el viejo hizo su parte. Cortó con el alicate el pedazo de cable que cierra el anillo y dejó la jaula incompleta adrede. Un error nuevo, para que la boca entrara torcida si entraba. Y entró. La vimos entrar como un frío con dedos, buscando el ritmo de tus sílabas cuando dices hola con sueño. Y ahí te robé la primera palabra como te había prometido. Puse los nudillos en la mesa, golpeé 2, dejé una pausa tonta y con los labios, sin aire, te dije espera. Y la malla del televisor recogió el gesto, lo multiplicó en nieve, lo volvió miles de esperas sin 2 que aranzaron por el pasillo como semillas. Y la nada sonó, sí, sonó su falta, y fue hermosa de tan redonda y por eso peligrosa, y mis manos quisieron aplaudirla, y me mordí la lengua para que doliera, y el dolor me dijera que estábamos vivos. Y el viejo hizo su parte, cortó con el alicate el pedazo de cable que cierra el anillo, y dejó la jaula incompleta adrede. Un error nuevo, para que la boca entrara torcida si entraba. Y entró. La vimos entrar como un frío con dedos, buscando el ritmo de tus sílabas cuando dices hola con sueño. Y ahí te robé la primera palabra como te había prometido. Puse los nudillos en la mesa, golpeé 2, dejé una pausa tonta y con los labios, sin aire, te dije espera. Y la malla del televisor recogió el gesto, lo multiplicó en nieve, lo volvió miles de esperas sin voz que avanzaron por el pasillo como semillas. Y la nada dudó lo suficiente para que el viejo lanzara el fósforo al vaso. No para encender el agua, imposible, sino para que el chasquido hiciera un borde de más. Y ese borde se repitió en la casa entera, un toc sin madera en todas las mesas, y fue como ver a un pez perder el ángulo en el agua. La boca buscó, tanteó, se equivocó de compás, mordió un intersticio que no era tuyo y se rajó por dentro como una bolsa. Y entonces el teléfono se puso caprichoso y quiso mejorar el silencio con su algoritmo. Y yo rápido metí el índice por la rendija de la microondas y toqué 3 veces el micrófono como se llama un gato para que la máquina confundiera soplo con viento. Y lo hizo, bendita confusión. Y en la pantalla quedó escrito, no por nuestra mano, sino por la suya, ese mensaje que parece un perdón y es una amenaza. Sube un poco.
y debajo una firma grotesca. Tu nombre de niña, el que no dices nunca, mal deletreado. Porque ya lo probó con mi madre, luego conmigo, y ahora escarba en tu cuarto de juegos. Y yo sentí un rencor que me dio fuerza, y apreté la puerta del horno con todo. Y vi en el reflejo de la malla que el minito no había terminado, que la casa seguía inclinada como un barco, que aún quedaba el último movimiento, el más sucio. Aceptar que el pozo no está fuera, que 3 y 3 también cabe en la garganta. El viejo me vio entenderlo y no me dio tiempo a odiarlo. Si 303 cabe en la garganta, hay que cerrarla por dentro, dijo. Hay que convertir el cuerpo en jaula sucia. Y me hizo morder una moneda y esconder otra bajo la lengua como a los muertos de río. El hierro amarga los secos, murmuró. Y me anudó al cuello un aro de coaxial pelado con la mosquitera encima como bufanda ridícula. Y me apoyó la palma en el esternón para afinarme el compás con golpes secos, toc, 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 hasta que el diafragma aprendió a tropezar en el segundo latido. Y tú, nadie, con los ojos enormes, repetías en silencio el algoritmo como quien reza entre dientes sin creer y queriendo creer al mismo tiempo. 3 silencios pegados al paladar, 2 toques en la mesa, una exhalación por la comisura. Cámbialo, cámbialo, siempre cámbialo. Y yo asentí. Y entonces vino el movimiento que no estaba en ningún manual. El viejo me pidió abrir la boca, no para inhalar, para enseñar, para que la cosa viera el camino. Si no se lo das por donde quiere, se lo inventa, mejor que se equivoque mirando. Y puso el horno jaula prendido de bridas a la altura de mi garganta, con la puerta apenas entornada, y acercó el teléfono, aún escrito como lápida, 000, sin encenderlo. Y sin embargo el vidrio se humedeció por dentro como si en él hubiera niebla de aliento, y supe que 303 empezaba otra vez sin reloj, porque la cortina de tu sala tiró para adentro a la vez que mi paladar se hizo charco, y la nada sonó, ese silencio moldeado que aprendimos a odiar, y yo, obediente, vacié los pulmones y sostuve la lengua arriba para que doliera, y en ese dolor se oyó un bostezo breve, no mío, no tuyo, el de 99, el de su hijo, perfecto, redondo, pegajoso. Y la cosa me presentó esa hamaca para que yo me rindiera con el reflejo, y el viejo, con la ternura rota, me apretó la nuca y dijo, no le regales sueño, y me jaló hacia adelante para que el bostezo se quedara colgando, y en el colgando se astillara. Y se astilló. Se volvió un quejido torpe, y eso le enrabietó a nadie, porque la malla del televisor dibujó tu cara de niña nieve por un segundo, y la boca la usó, la tocó, dijo tu nombre verdadero con la sílaba que no pronuncias desde que te cambiaste la risa a los 17. Y a mí se me partió algo que no sabía que podía romperse, y me entró el aire como un ladrón por la comisura, y justo ahí el viejo hizo lo único que podía, me prestó su compás, apretó su boca contra la mía, sí, así, con una urgencia sin pudor ni salvación, y exhaló dentro de mí un ritmo que no era mío, un tropezar ajeno que me llenó el pecho con golpes viejos, y la boca se confundió, porque me midió y no fui yo, fui él, fui su pérdida. Y por ese hueco equivocado pasó el frío con dedos. Buscó su nombre en mi esternón y no lo encontró. Encontró otro y se equivocó de presa. Y lo vi claro. Las pestañas de sombra se curvaron hacia la garganta del viejo, como si el pozo lo recordara y quisiera terminar la cena. Y él, manso, dejó que lo tocara. Me la cobro yo, dijo por entre dientes. Y no era bravura, era deuda. Y la cosa lo midió sin resistencia, encontró en él el bostezo exacto, encontró el minuto perfecto y empezó a entrarle como agua negra, y yo, con la furia de un hijo que no es suyo pero lo es, cerré la puerta del horno contra su cuello, sin apretarlo, rozándolo, para que la malla se interpusiera, para que el paso fuera por metal y no por carne, y el teléfono se encendió solo dentro, mostró el archivo como si nunca hubiese terminado, grabación 001, con la B mordiendo su cola, y el contador corrió hacia atrás, 03, 02, 01, como si el tiempo quisiera devolvernos al coche aquella noche, y supe que eso pedía, repetir el error, apoyar la frente, inhalar en el tercero, dejarla entrar por compasión. Y tú, con valentía torpe y preciosa, te acercaste a mi oído y soplaste sin aire, espera. Y el soplo se metió por el horno como un insecto de luz, y la pantalla titubeó, y el algoritmo idiota intentó limpiar nuestro soplo, creyó que era viento, y al limpiarlo ensució la nada. La dejó con grano, con puntitos, con fallos. Y por esos fallos nos deslizamos, como niños por una cerca mal hecha.
y metimos dentro del archivo nuestros ruidos falsos, el toque de fósforo que guardaba detrás de la oreja, un golpe desparejo con la moneda contra el diente, el chasquido húmedo del spray salado sobre la malla, y la nada crujió como azúcar quemada, y en ese crujir la boca perdió un dedo de apoyo y dejó de pronunciar tu sílaba con limpieza. Ya no dijo tu nombre verdadero, dijo una sombra, y cuando la sombra llama, nadie, uno no contesta. El cuerpo lo sabe, y el viejo aprovechó el instante para salirse. Lo vi hacerlo como se saca un anzuelo despacio, sangrando ritmo en vez de sangre. Y supe que si lo dejábamos, él iba a entregar el pecho entero con tal de que tú no tuvieras cita, así que escogí la solución fea. Le arranqué la moneda de la lengua con 2 dedos y me la metí en la mía. Y le quité el aro de coaxial a su cuello y me lo puse, y lo empujé hacia atrás del círculo de sal. Y me quedé al borde del horno, en el borde del pozo que ya estaba en mi garganta. Y dije sin voz pero con gesto, aquí. Ven aquí si quieres, ven por mí. Y la cosa obedeció encantada porque el hambre es simple, y entró 1 centímetro más, y fue hielo, y fue miel, y fue mi madre tocándome la cara el día que me fui de casa, y fue tu carcajada rota de madrugada, y fue mi nombre dicho al revés por una boca de piedra, y me doblé, y a la vez, desde afuera, desde la madera del mueble sonó un toque leve, y entendí que el minuto nos había cejido, que el portapapeles traía su reloj, que la cita no se cancelaba, así que agarré el asa del horno y lo levanté, con el teléfono encendido y la malla tibia por mi aliento, y miré al viejo como se mira un faro, y él entendió la locura y asintió, y tú también entendiste, aunque te temblara el labio, que esto solo se cierra donde empezó, con el vidrio al borde de las piedras, con el viento de nevera, con la línea blanca rehusando mirar a los lados. Y salimos los 3 a la noche que ya no tenía postes de luz, como si alguien los hubiera desatornillado con cuidado para que el camino pareciera más largo. Y mientras caminábamos hacia el cementerio, sentí dentro de mí 3 toques educados. Toc, 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 desde el lado equivocado de mis dientes. Y no abrí, me repetí, espera, con la moneda amarga pegada a la lengua. Y cuando por fin vimos la tapia y la reja al revés brillando con sal vieja, el pozo nos habló sin aire, apenas moviendo la hierba. 303, ahora. Pusimos el horno en el borde, la puerta mirando al círculo de piedras, la reja con el candado al revés brillando aún, el cable de arranque marcando un norte falso, la sal pegada como escarcha y el viento de nevera cortándonos las orejas como aquella primera vez, y yo, con la moneda amarga bajo la lengua, el aro de coaxial tibio en la piel y el algoritmo clavado en el diafragma como un paso aprendido a golpes, pegué la frente 1 segundo al metal para que el vidrio recordara mi mapa, y te miré, nadie, para que tu espera sin voz me atara las manos si flaqueaban, y el viejo, que ya no tenía años, solo deudas, apoyó sus dedos en la puerta como quien sujeta la cabeza de un niño dormido. Cuando te diga ya, vacíate. No inhales aunque el cuerpo grite. Dile que venga por mí si quiere, y cuando la veas cruzar la malla, ciérrala con ruido, no con suavidad. Ciérrala feo, dijo, y asentí, y el teléfono, que no tenía por qué sentir nada, encendió su pantalla azul de funeral y mostró grabación 001. La ve mordiéndose otra vez, el contador muerto, 0000. Pero el minuto no necesitó que yo le diera play para abrir su boca. La nada sonó, un hueco perfecto como sábana tendida, lista para envolverte, y yo obedecí, me vacié, apreté la lengua arriba hasta que dolió, y el viejo, sin mirarme, murmuró, ya. Y yo toqué el archivo con el pulgar torcido, error nuevo, fuera del lugar exacto, y el contador empezó a restar desde un tiempo que no grabamos. 005, 004, como si quisiera devolverme al coche, y del pozo subió un frío con dedos que no buscó aire, buscó postura, buscó el ángulo de mi primera cobardía.